Una familia, como otras miles, relata el drama que viven al ser víctimas de el mal uso de las redes sociales por parte de personas inescrupulosas que violan sus derechos y denigran su integridad moral. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Es una de las frases más célebres del reconocido escritor y experto en semiótica, el italiano Umberto Eco, haciendo una crítica a lo que hoy se ha convertido en las redes sociales. Un medio de comunicación que por su mal uso se convirtió en un dolor de cabeza para millones, pero un martirio para cientos de familias, tal cual lo relata esta señora, de quien protegemos su identidad y cuya sobrina fue víctima de comentarios que dañaron su dignidad y prácticamente su vida. Se sienten afectados los niños, nuestros hijos, porque en principal los que son dañados son nuestras familias, los hijos en principal, porque en las redes sociales sale todo ello. Entonces nosotros estamos afectados como familia. El desamparo es evidente y la impotencia de miles de familias es aún más, ya que el dañar la imagen de una persona y su dignidad a través de una publicación está a tan solo un clic. El revertir esto en las redes sociales es más que imposible. Y lo digo honestamente con pena y con llanto que no debería pasar esto. En ningún momento yo pido a los que todos están haciendo este mal que recapaciten, en vez de sacar unas publicaciones absurdas, deberían sacar unas imágenes de Dios. Pero no solo una persona común y corriente puede ser denigrada a través de las redes sociales, sino también servidoras públicas y autoridades se han convertido en un blanco fácil, ya que en este vaivén con tintes altos de política todo se vale, pero el costo es también alto porque podría destruir familias enteras. Y en este caso es la violencia que se está ejerciendo a través de las redes sociales. No hay un control alguno, no se puede evidenciar, mucha gente y cobarde por supuesto, que se pone detrás de perfiles falsos. Bolivia es uno de los países que no cuenta hasta el momento con unidades especializadas o peritos informáticos que puedan capturar a estas personas, que en su mayoría se ocultan detrás de perfiles falsos. Más allá de las denuncias, las mismas autoridades piden al gobierno frenar esto. Y desde los mismos ministerios, ¿no?, que son quienes manejan todo el tema de la comunicación, quien tienen un control sobre estas redes, y podríamos hacer un trabajo mucho más eficiente y evitar. Datos publicados por matutinos locales y nacionales dan cuenta que Tarija sobrepasa el 1 millón de usuarios en la red social Facebook, cifra que doblega el número de habitantes en todo el departamento, y dato que evidencia que muchos usuarios tienen 2 hasta 3 cuentas. Pero esta región es una reducida muestra de lo que pasa en el mundo y la serie de peligros que hoy generan las tan sonadas redes sociales. El uso delictivo de las redes sociales también afecta a políticos e instituciones que se ven desprotegidos, ya que en el país no hay normas o entidades que investiguen a sujetos que atacan políticamente y denigran a las personas detrás de cuentas falsas. Líderes del mundo, presidentes, autoridades locales, líderes sociales y hasta el más inocente ciudadano, todos no se libraron de ser víctimas de los conocidos memes que son publicados por las redes sociales, en especial por el Facebook. Muchas con sátiras elevadas, pero otras que median la dignidad de las personas. El blanco más fácil son los políticos, ya que por ser personas públicas, muchas veces no les queda más que contemplar este atropello. Y esto debe parar, porque no es solamente a los oficialistas, a los opositores. Así no se hace la política. A mí me duele ver cómo a mujeres funcionarias, solamente por no estar en un bando u otro político, se las denigre diciendo que tienen favores sexuales. Las cuentas falsas son el mecanismo que oficialismo y oposición utilizan a través de aparatos grandes de redes sociales que buscan contrarrestar ataque contra ataque, sin medir que estos medios de comunicación, por su libre uso, hasta de niños y adolescentes, van cada día dañando la sensibilidad de sectores vulnerables, tomando una ruta contra principios éticos y morales básicos. Ya se ha vuelto un hábito que hayan una cantidad de usuarios que son en realidad funcionarios públicos que están dedicados básicamente a este trabajo. Entonces es muy lamentable esto y bueno,
Al igual que varias víctimas, autoridades piden a la policía y fiscalía tomar ejemplos de países como Colombia, Panamá y otros para crear unidades especializadas que puedan dar con el paradero de los que hoy los políticos llaman los cobardes cibernéticos. Como existe anonimato, se puede decir lo que sea del gobernador, de este secretario, del propio presidente, pero además a veces los políticos son fuertes y aguantan porque el que nada hace, nada teme. Por su parte, asambleístas del MAS insisten en que se debe aprobar una ley que controle el uso de las redes sociales. El Ministerio Público no tiene una unidad especializada de investigación, pero realiza este trabajo de una u otra manera. La verdad es que no se tiene una norma expresa en este sentido. Hubo una intencionalidad, se trabajó, entiendo, algunas propuestas, pero no pasó de esa posibilidad, y ojalá que dentro de lo posible se pueda tener una legislación en esta materia. El diputado del MAS, Lino Cárdenas, confirmó que en el territorio nacional no se tiene una ley que controle el uso de las redes sociales. Una de las plataformas que más usuarios tiene es el Facebook. En esta red social, cualquier persona puede comentar, criticar, denigrar e incluso amenazar a las autoridades y a varias personas civiles de diferentes edades que se vieron afectados por la publicación de fotografías íntimas u otro tipo de fotografías que causa un daño moral. Este parlamentario tarijeño considera que es importante la elaboración de una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí es necesario tener una norma en este sentido, porque hemos visto que lamentablemente estos medios tecnológicos ha distorsionado o genera un riesgo, genera un peligro y favorece a la criminalidad. Por eso creemos de que se hace absolutamente necesario tener una legislación al respecto. Si bien el Ministerio Público de Tarija no tiene una unidad especializada para investigar algunas amenazas u otro tipo de delitos que son cometidos a través de las redes sociales por personas que mantienen su identidad en el anonimato. En la actualidad, la Unidad de Delitos contra la Integridad de las Personas y la Vida realiza la investigación o seguimiento de estos delitos. Carlos Oblitas recordó que un secretario de la Gobernación de Tarija fue víctima de amenazas a través del Facebook. Diciendo que le iban a causar un daño, atemorizando al mismo, incluso habiéndose mostrado en esa red social en aquel momento un arma. El ciudadano fue imputado por ese delito y fue cautelado. Bueno, al momento todavía creo que continúa la investigación, pero esa era la situación. Entonces ha sido una amenaza que se ha logrado evidenciar mediante una red social, una amenaza clara, cierta, directa, concreta, y que ha merecido justamente una investigación, ¿no? Además de las amenazas mediante las redes sociales, el Ministerio Público dio a conocer que en los últimos casos de violación, las víctimas fueron captadas o tuvieron contacto con sus agresores en el Facebook o el WhatsApp. ¿Y qué dice la gente en las calles a propósito de este uso delictivo, por decirlo menos, de las redes sociales a través del Internet, para cometer una serie de hechos reñidos, por ejemplo, con la moral, para el rapto de personas, trata y tráfico de personas, para la calumnia y el hacer que las dignidades humanas se queden por los suelos? ¿Será que el gobierno debiera, como otras naciones ya, llevar adelante un trabajo rápido y efectivo para generar leyes que permitan un mejor control de las redes sociales y el uso de estas? ¿Qué ideas surgen en la población? Aquí tenemos algunas respuestas. Presentamos El Pueblo Opina. Si empezamos a enumerar las víctimas de las redes sociales no acabaríamos. Cayeron todos, desde políticos hasta niños inocentes cuyas fotos circulan por varios teléfonos celulares inteligentes, desconociendo los riesgos a los que pueden derivar esto. Los famosos memes, publicados en su mayoría por el Facebook, se ha vuelto más allá de su gracia en una herramienta agresiva que no respeta la dignidad de las personas. No se apiada de un niño, mujer, anciano y no respeta ni la investidura de autoridades políticas en nuestro país. Muchos con mensajes difamatorios
que no hacen más que confundir a una sociedad propensa a creer lo que está leyendo. Las víctimas se ven indefensas en este tema, ya que ni la policía y fiscalía tienen actualmente una unidad especializada en delitos informáticos para hallar a las personas que se camuflan con perfiles falsos y cometen delitos de manera flagrante al ejercer violencia psicológica contra sus víctimas. Pero usted, ¿qué opina sobre esto? No es que las redes sociales sean tan anónimas, ¿no? Ha visto el ministro Romero ha ganado un proceso justamente por los memes que le han hecho en las redes sociales, y pienso yo que si esa es la política nacional, entonces tendría que actuar de la misma manera contra toda la gente, ¿no? Se destapa hoy algo que todo el mundo sabía pero que nadie lo decía, que es el caso de los memes de la Grupica, por ejemplo. Realmente las personas que utilizan las redes sociales son gentes que se esconden en el anonimato, que no dan su verdadero nombre, y pienso que ahí, bueno, llegan realmente a dañar la imagen, ¿no?, de una persona, de una autoridad, de una institución. Entonces tal vez sí, por partes también sería bueno que normen. Realmente debe existir, digamos, esa ley, ¿no? Porque realmente hay muchas personas que utilizan los perfiles para hacerse pasar, digamos, por otras personas, y eso daña, digamos, a la gente, ¿no? Sí debería haber alguna ley o alguna forma de hacer el control, ¿no? Porque hay bastante identidades falsas donde amedrentan a una persona, incluso mi persona por redes sociales se ha amedrentado, ¿no? Si es que la Asamblea Legislativa también agarraría y haría unas leyes para poder sancionar eso, tendría que, para regularlo, como lo dicen, sería también una especie de amordazar a las personas y controlarlo solamente lo que ellos vean por conveniente. Pero en este caso, la verdad que hay que regular esas cosas, porque no podemos estar insultando ni aquí ni allá por personas X que no se pueden identificar para mediar, ¿no?, la dignidad de las personas. Y es necesario regular o crear o proyectar una ley que pueda regular ese tipo de acciones por parte de gente que se escuda en el anonimato o que daña y perjudica de gran manera la dignidad de las personas, cualquiera sea esta, sea autoridad, sea persona de pie. Por lo tanto, creo que es necesario y no sería algo imposible de cumplirlo, porque en otros países, en otros estados sí lo están normando y regulando. Los creadores del Facebook, que empezaron comunicando a través de un sistema informático a los estudiantes de una universidad y que después se extendió al mundo entero con casi 2.000 millones de usuarios, nunca se han debido imaginar que su red, Facebook, se iba a convertir también en un instrumento del delito para la trata y tráfico de personas, para denigrar a personas e instituciones, para la guerra desmedida entre políticos, para la calumnia, la infamia. Lamentablemente, en varios países, sobre todo del tercer mundo, se está dando este uso delictivo, irracional, abusivo de las redes sociales, lamentablemente. En otros países parece que es otro tipo de civilización, que este maravilloso instrumento de comunicación permite ejecutar investigaciones, hacer hasta tareas universitarias, generar información que después le sirve al mundo entero para diversas ramas de nuestra civilización, háblese de medicina, arquitectura, en fin. El uso positivo de estas redes sociales es una maravilla, es un gran instrumento. Pero hay gente, infelizmente, y no pocas, que utilizan de manera anónima las redes sociales creando cuentas falsas para delinquir, para atacar dignidades, para calumniar, para efectuar raptos, para engañar a jóvenes para después provocar una serie de situaciones delictivas como las violaciones o la trata y tráfico de personas. En otros países, la tecnología ya la están usando para identificar a los criminales cibernéticos, es decir, la tecnología para identificar el origen de cualquier tipo de mensaje existe porque todo mensaje o publicación en las redes lleva el sello de la computadora de donde sale.
el IP, además de otras tecnologías de la informática forense que permite en segundos identificar de dónde vienen aquellos mensajes. Pero infelizmente en Bolivia no se las usa. Hay muy pocos laboratorios o profesionales dedicados a esta materia. Por eso es que la población le pide al gobierno llevar adelante un trabajo arduo en esta materia para normar el uso de las redes sociales sin frenar la libertad de expresión. Porque una cosa es hacer un buen uso de la libertad de expresión y otro es el libertinaje para hacer actos criminales a través de las redes sociales. En cuanto a las penalidades y a la calificación de delitos, nuestras leyes son claras. Existen leyes que penalizan la trata y tráfico de personas, penalizan las calumnias e infamias, penalizan el uso criminal de cualquier instrumento de comunicación y se puede aplicar estas leyes a quienes usan de esta mala manera las redes sociales. El tema es identificar, hacer una identificación rápido y que las autoridades como la Fiscalía, la Policía tengan el instrumento y la autorización legal para detener, para investigar y luego para llevar a juicio a aquellas personas que han hecho un delito, que han cometido un delito a través de las redes sociales. Mientras tanto, habrá que tomar algunas medidas precautorias de personas, instituciones y políticos que de uno u otro bando, sin importar el color partidario, realizan una guerra despiadada en materia política, denigrando al ser humano, denigrando a la misma política que debiera servir para mejorar las sociedades y no para empeorarlas. Ojalá que esto se vaya normando lo antes posible y mientras tanto asumamos una política de por lo menos prevención, autodefensa. Para muchos tal vez es mejor no estar en el Facebook o en alguna otra red social. Y mientras tanto dar el ejemplo de un buen uso de este maravilloso instrumento para que a través de redes sociales como Twitter, como el propio Facebook, se pueda aportar a una mejor relación entre los seres humanos, aportar al conocimiento y no hacer exactamente lo contrario. Vamos a ir a una pausa, tenemos otras novedades informativas.